Recibimos de esta manera al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, acompañado por nuestra rectora, doctora Ana Jaramillo, en el aula magna de la Universidad de Lanús, universidad pública, gratuita y libre en la República Argentina. Nos encontramos en el aula magna bicentenario, en el marco del Congreso Nacional de Filosofía. Muy buenas tardes a todos y todas. Recibimos a las autoridades que presiden esta conferencia magistral en el marco del Congreso Nacional de Filosofía. Nos acompañan en el estrado la señora rectora de la Universidad Nacional de Lanús, doctora Ana Jaramillo. La acompaña el señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Se encuentran presentes el señor embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, don Santos Javier Tito Vélez. También nos acompaña el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Alejandro Villar. Le damos la bienvenida a los rectores y autoridades de las universidades nacionales presentes, a los miembros de la comunidad académica, a los invitados especiales, a los medios de comunicación y al público en general. A continuación, la señora rectora le hará entrega al hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, copia de la resolución del Consejo Superior número 2 del 2019, que lo designa con la distinción de profesor honorario de la Universidad Nacional de Lanús. Y a su vez, la doctora Ana Jaramillo hará entrega de un ejemplar del Martín Fierro de José Hernández con la ilustración de Luis Escafati. Le estoy diciendo que es nuestro poema mayor. ¿Y el regalo? No, el otro regalo. ¿Le compramos un regalo? Con este está suficiente. ¿Dónde está? Ya aparecerá. Mientras tanto, El protocolo. vamos a compartir y escucharemos con mucha atención y placer las palabras de bienvenida de la señora rectora, doctora Ana Jaramillo. Bueno, aunque sea hasta que aparezca el regalo. Bueno, como estábamos hablando con el vicepresidente, estamos en este Congreso Nacional de Filosofía. Es un homenaje al primer Congreso Nacional de Filosofía. Dije que nuestra primera pregunta tendría que ser cómo pasamos de la comunidad organizada que pretendía un estado de bienestar a este estado de malestar en que estamos todos los argentinos y muchos, por supuesto, venezolanos, por supuesto, brasileños, y nuestra patria grande está padeciendo esta embestida que tenemos del neoliberalismo. Sería la primera pregunta filosófica, ¿cómo pasamos, no? ¿Cómo pasaron estos 70 años? Quienes me escucharon inaugurando este congreso, dije, empecemos por casa. O sea, la descolonización cultural
y pedagógica la tenemos que emprender, porque nosotros justamente hicimos la filosofía de la práctica porque creemos que la filosofía no es una ciencia tan abstrusa, diría Croce, sino justamente conciencia crítica, ponerse a cuestionar por qué estamos así y no de otra manera, por qué esto es así y no de otra manera. Y por eso Álvaro, que es muy lector y académico, iba a ser profesor de la casa también, honorario, se pasó en la librería que tanto amo, que tiene todos libros de filosofía. Pero lo cierto, estábamos hablando que la filosofía no puede desconocer las pasiones, ¿no? Porque la historia se hace con pasiones, no con razones, fundamentalmente. Ante lo cual la conciencia crítica no puede dejar de un lado. Y que yo sepa, cuando estudiaba filosofía, todos los filósofos, no solo que somos todos los seres humanos filósofos, sino que todos hicieron tratados de las pasiones. Ante lo cual tenemos que pensar también, ¿no? Porque esto es así, no de otra manera, y cuáles son las pasiones y los intereses y el poder que está en la vida real, la razón vital, diría Ortega y Gasset. Entonces estábamos acordando con Álvaro que justamente esto que decía Ortega y Gasset, ideas tenemos, pero en las creencias estamos, y las creencias son ideas que somos, y por eso nosotros somos empecinados y tercos, ¿no, Álvaro? Empecinados en seguir peleando por esta América Latina unida y este bienestar que acá en nuestra América se llama buen vivir. Por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, ¿no? En Ecuador, y ya sabemos que muchos de nuestros honoris causa en este momento están perseguidos, algunos presos como Lula. Tuvimos que perder a Piedad Córdoba porque no pudo venir, porque la citaron justamente el Tribunal de Justicia, y así seguimos, pero por lo que dije antes, somos empecinados, tenemos creencias, son ideas que somos, que puede haber un bienestar en nuestra América, que por más que digan populismo y que digan peyorativamente otras cosas y no en otras latitudes, nosotros creemos y queremos un estado de bienestar para el pueblo en su mayoría, no para pocos. Ante lo cual, si hay alguien que merece ser profesor de esta casa, que es una de las pocas que enseñamos el pensamiento nacional y latinoamericana, lamentablemente entró por otro lado, no por el paseo de la unidad latinoamericana. Pero aquí, por ejemplo, decían, ¿y vos por qué conocés a Tamayo? Justamente Tamayo, ¿no? De la Pedagogía Nacional de Bolivia. ¡Qué maravilla! O Antonio Caso en México. Bueno, hicieron historia, ¿no? Esa generación también hizo historia. Ante lo cual, le damos la bienvenida, esperemos darle... Ah, mira, ahí llegó el regalo. A ver si te gusta, porque como ustedes saben, vinieron a depredar la plata y el oro, sobre todo la plata, en el caso de Bolivia. Así que te damos otra cosa, para que ahora que la tenemos de nuevo... Redoblamos el aplauso para que reciba este presente nuestro invitado de honor en el marco del Congreso Nacional de Filosofía. ¿Lo puedo abrir? Claro, lo tienes que abrir. ¿Y dónde está el libro? Mira, a ver estas cosas tan bellas. Este es un platero de acá. Muchas gracias. Y tiene un atril, pero bueno, tampoco está. No, es para colgar. Para colgar, pero tenía un atril. Bueno, no importa. Que lo cuelgue entonces. Bueno, muchísimas gracias y esperamos con ansiedad, obviamente, la palabra de Álvaro García Linera, nuestro profesor honorario de esta universidad. Muchas gracias. Damos inicio a la conferencia magistral
invitamos al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, a que nos honre con sus palabras. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo muy respetuoso, cariñoso a todas las personas que han concurrido a esta exposición. Saludar con mucho aprecio, con mucho cariño, con mucha admiración a nuestra rectora de la universidad, Ana, por la amabilidad que ha tenido de invitarme a participar en este Congreso Nacional de Filosofía. Para mí es un gran honor. Cuando vi el título de Congreso Nacional de Filosofía, dije, no, yo no puedo ir ahí, porque no, ¿qué voy a decir? Y pedí permiso a Ana de que pudiera comentarles algo que vengo reflexionando en los últimos años y meses sobre el sentido común. Entonces me autorizó Ana de que, aunque las áreas de trabajo van a ser otras, pudiera conversar sobre ese tema. Y vuelvo a decir que para mí es un privilegio participar en este congreso 70 años después del primero, llevado adelante en otro contexto continental, en otro contexto nacional argentino. Entonces un momento de gran ascenso social, de gran expansión de derechos. Hoy el continente está en otras condiciones y esperemos de que este congreso sea la anticipación de algo bueno que nuevamente tiene que llegar al continente y que el continente se merece que llegue. La pregunta con la que parto es: ¿por qué es tan difícil cambiar el mundo? ¿Por qué es tan difícil de que las cosas se transformen? ¿Por qué en unos momentos en que uno ve tantas injusticias en el mundo, en el continente, en las regiones, no se dan las transformaciones que uno espera? Nos dicen que el 1% de la población concentra el 85%, el 82% de la riqueza en el mundo entero. Y sin embargo, en el mundo entero prevalece proyectos conservadores, políticas conservadoras, formas de organización del trabajo abusivas, denigrantes. ¿Por qué las clases subalternas no se rebelan permanentemente? ¿Por qué cuando se rebelan luego una buena parte vuelve luego a caer en la elección y a la adopción de las políticas nuevamente conservadoras que vuelven a oprimir a los subalternos? ¿Por qué es tan difícil cambiar el mundo? Esa es mi pregunta de partida. ¿Por qué es tan difícil cambiar el mundo? ¿Por qué, pese a la injusticia, la opresión, la explotación, el orden dominante se reproduce? ¿Por qué? ¿Qué es lo que permite que eso suceda? Las respuestas desde el ámbito de la ciencia política, desde la sociología, desde las luchas sociales, desde la izquierda mundial, ha tenido distintas orientaciones. Una de ellas, la más fácil, la que prevaleció en los años a principios del siglo XX, es que si bien había muchas injusticias, había muchas desigualdades, había una opresión terrible, asfixiante, aún no se habían generado las condiciones objetivas para que la crisis llegue a un punto de estallido final. Esta es una respuesta que vino básicamente a partir de la socialdemocracia desde principios del siglo XX, que decían que para que sucedieran los cambios había que esperar que las condiciones objetivas maduren, que el desarrollo industrial, que la opresión, que las desigualdades se intensificaran de tal manera que eso recién podría generar procesos de sublevación. Está claro que eso se trataba de una mirada pasiva frente a las cosas. Si se trata de que hay que esperar a que las condiciones objetivas maduren,
Si se trata de, en la versión moderna se llama aceleracionismo. Es una nueva corriente filosófica y política que habla de que hay que acelerar los procesos de industrialización, modernización, desarrollo tecnológico, de intelecto colectivo y todas esas palabras que se han puesto de moda, para esperar de que por sí mismas estas condiciones objetivas, aceleradas, intensificadas, desaten contradicciones que lleven a la gente a sublevarse. Mientras tanto, uno puede quedarse tomándose café en su cubículo de la universidad, uno puede caminar tranquilo por la calle porque no hay de qué preocuparse, no hay por qué tener ataques de remordimiento moral, porque no hay condiciones objetivas para la transformación. Entonces, esperemos tranquilamente cómo se dan las condiciones objetivas. Es una mirada pasiva y muy propia de toda la filosofía europea, fruto de la derrota de las revoluciones que ha prevalecido en los años, a partir de los años 30 hasta hace poco en el mundo europeo. Una otra explicación que viene más desde el ámbito político es que no se dan los cambios sociales, las injusticias no se traducen en rebeliones, los abusos y la explotación no se traducen en indignación moral de los subalternos, porque falta la vanguardia, falta el partido político, falta el núcleo organizador que permita que ese malestar, esa injusticia encuentre una punta de lanza para romper la pasividad o el conformismo de los subalternos. Esa es una mirada que prevaleció en el mundo político en América Latina fundamentalmente a partir de los años 60 y que llevó a una generación entera, lo mejor que tuvo América Latina, a la muerte, a la cárcel, a la tortura, a la desaparición. El gran problema de este voluntarismo es que reduce el problema de la transformación ya no a un problema en las propias clases subalternas, sino en un núcleo selecto, en un núcleo radicalizado, bien intencionado, pero que al asumirse el papel de constructor de la historia, dirimidor de la historia, suplanta a las propias clases subalternas en la construcción de su propia historia de emancipación. Una tercera interpretación presente también a lo largo del siglo XX fue en que las clases subalternas eran objeto de una maldad, de una falsa conciencia, que había un conjunto de aparatos de Estado, que había un conjunto de mecanismos de dominación reticulares en la vida social que llevaban a las personas a tener una falsa mirada de la realidad. Y era esa falsa mirada de la realidad la que generaba desorganización, pasividad, tolerancia hacia los abusos, las discriminaciones y las dominaciones. El problema con esta mirada es que ¿quién dice que es falso? ¿Quién está en la capacidad de decir que lo que el otro piensa es falso y lo que yo pienso es verdadero? ¿Por qué para unos es falsa conciencia y para mí debería ser verdadera conciencia? ¿Por qué unos son objetos de una maldad estructural que genera una falsa conciencia y para la vanguardia o el intelectual hay una especie de muralla lógica, de barrera que impide que en él también haya falsa conciencia? En cierta manera, esta es una forma de desprecio de las clases subalternas, una forma de desprecio de la propia capacidad cognitiva que tienen los sectores populares para entender el mundo, para ubicarse en el mundo, para actuar en el mundo. Una variante de la falsa conciencia es el tema de la ideología. No hay sublevación,
no hay levantamientos, la injusticia no se traduce en malestar y el malestar no se traduce en sublevación por la ideología, porque hay un conjunto de conocimientos que se inculcan a las personas para que ellos acepten, para que ellos toleren esas relaciones injustas y esas relaciones abusivas. Y entonces la salida es una pedagogía, es la lectura, digamos, profesoral del cambio social. Personas incultas, personas engañadas, que tienen que ser culturizadas, que tienen que ser desengañadas para acceder a la verdadera conciencia o a la verdadera ideología. Es decir, estamos ante una respuesta pedagogista de la transformación del mundo. Y por último está la otra explicación, igualmente también falaz, de que las cosas no cambian. Hay una adhesión espontánea de los dominados hacia las estructuras de dominación porque hay un elemento coercitivo. Hay la coerción velada o descubierta que obliga a las clases subalternas a obedecer, a acatar lo que las clases dominantes establecen. Esa es una mirada más brutal, digámoslo así, de la realidad, pero peca de lo siguiente. Para que esto funcione, detrás de cada uno de nosotros tuviera que haber una persona con un arma apuntándonos para que obedezcamos. Y no alcanza, evidentemente, ningún sistema de policía, ni de fuerzas armadas, ni de sistema de inteligencia para controlar uno a uno a las clases subalternas. Se trata, y podríamos seguir nombrando muchas otras opciones, de miradas que intentan responder a la pregunta inicial: ¿por qué es tan difícil cambiar el mundo? ¿Por qué es tan difícil que las clases subalternas se rebelen? ¿Por qué es tan difícil que las injusticias se superen mediante procesos de emancipación social? Frente a estas miradas limitadas o falaces, lo que yo propongo es buscar en otro lado, buscar la respuesta de por qué es tan difícil cambiar el mundo en el estudio de la relación entre las estructuras de dominación y las estructuras mentales de acción, entre las posibilidades objetivas que se abren para las personas y el acople con las expectativas que las personas se hacen de sus posibilidades y que hacen que deseen aquellos que otras desean que uno desee. Y en esta búsqueda de este acople entre mundo objetivo de dominación y mundo subjetivo de elección, entre posibilidades objetivas abiertas y elecciones y caminos de acción subjetivos limitados, voy a mencionar 4 o 5 elementos que intervienen en el mecanismo de acople de esta adhesión, entre comillas, espontánea de la sociedad a las estructuras de dominación dentro de la sociedad. Uno de estos primeros elementos es la ubicación normativa en el mundo. Cuando hemos llegado a este lugar, y seguramente cuando vengan los expositores, profesores o alumnos, llegan al salón y más o menos saben cuál es su lugar. Si son expositores, vendrán aquí adelante. Si son oyentes, se sentarán. Cuando hemos entrado con Ana acá, nos hemos dirigido directamente a la testera. Sabíamos que teníamos un lugar y ustedes saben
sin preguntarse que tienen su lugar. Es una ubicación espontánea a una normativa de cómo funciona el mundo. Esto que ha sucedido en esta clase, que sucede en el ámbito de la docencia, sucede también en el ámbito de la familia. Los niños desde muy pequeños van aprendiendo y los padres nos vamos encargando de saber y de aprender cuál es su ubicación en el mundo. Desde cuando tienen hambre, desde cuando tienen necesidades de cambiar la ropa, o de jugar, o de distraerse, o de no hacer cosas que pueden ser riesgosas, o no de hacer cosas que pueden afectar al orden de la familia. Si nos vamos al mundo del trabajo, en una fábrica, el trabajador, desde el momento que hace un contrato, sabe el conjunto de normas prevalecientes y de orden lógico de las cosas. ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cuáles son sus caminos? ¿Cuáles son sus vías de protesta? ¿Cuáles son sus vías de aceptación? ¿Cuáles son sus vías de negociación? Es decir, universidad, familia, trabajo, vida cotidiana. Han venido en movilidad a la universidad. Cuando está el semáforo rojo, se paran ante el semáforo en rojo. Cuando está en verde, continúan. No están reflexionando sobre eso. Simplemente están actuando como un saber innato de ubicación en un orden del mundo. Cuando un gobernante emite un decreto, uno puede protestar, puede decir que es injusto, puede decir que es abusivo, pero a la larga lo acepta, lo toma y lo incorpora en su forma de organizar lógicamente el desempeño del mundo. Cuando pagamos impuestos, cuando recogemos nuestro salario, cuando pagamos con dinero, cuando tramitamos el divorcio, cuando ahorramos. Cada uno de nosotros en la vida cotidiana tiene una forma de ubicarse lógicamente en el mundo. Lo hacemos como algo innato, pero no es algo innato. Es algo que lo hemos sedimentado a partir de la experiencia, la observación, la repetición, desde que somos niños. De tal manera que cuando somos adultos, hacemos y actuamos de manera natural. Pues ese actuar de manera natural es una forma de ubicación normativa en el mundo, de ubicación en el orden lógico de las cosas, de las jerarquías, de las autoridades, de los poderes, de las sanciones, de las posibilidades para cuestionar las jerarquías y los poderes, de los límites para cuestionarlos y de las tolerancias frente a ellos. Un segundo elemento tiene que ver con el lenguaje. Sabemos dos cosas del lenguaje. Que el lenguaje tiene la capacidad performativa de crear instituciones. No solamente representa la realidad, sino es capaz de crear nueva realidad desde el momento en que representa a esa realidad existiendo. Esa es la capacidad performativa del lenguaje. Y la segunda facultad que tiene el lenguaje es también la capacidad de proyectar. No solamente lo que las cosas son, sino lo que las cosas podrían ser, o ser sin que lo sean. Pongo un ejemplo. Cuando uno representa que es Spider-Man o que es la Capitán Marvel, los niños juegan eso. No son la Capitán Marvel, pero pueden representar a través del lenguaje, en convención con su interlocutor, algo que quisieran ser, representar algo que no son, pero actuar como si fueran lo que no son. En esas dos habilidades que tiene el lenguaje, que las desempeñamos cotidianamente,
de manera imperceptible, hay todo un orden lógico, hay toda una gramática del orden del mundo. Una gramática del orden del mundo que uno lo aprende desde que tiene 1 año. Lo estoy viendo con mi hija. Mi hija tiene 2 años, está aprendiendo a hablar, pero no solamente está aprendiendo a hablar representando las cosas del mundo y haciendo que ella entienda lo que yo digo y yo entendiendo lo que ella dice, sino que se está inculcando un orden del mundo, un orden de las cosas, una manera de representar y de proyectar y de combinar la posibilidad de acciones, la posibilidad de representaciones hacia el futuro. Es decir, estamos introduciendo orden social a las personas a través del lenguaje. La capacidad de crear instituciones del lenguaje, la propiedad privada, el dinero, la familia, el divorcio, la academia, los doctorados, las maestrías, en el fondo son formas de interiorización subjetiva de un orden del mundo, es decir, de unas jerarquías del mundo, es decir, de unas posibilidades en el mundo, dependiendo la ubicación que tú estás tomando en esa construcción lógica del lenguaje en el mundo. Un otro eje en el que quiero que nos fijemos es en los conocimientos corporales. ¿Qué son estos conocimientos corporales? Buena parte de tus acciones emocionales. Cuando uno tiene un asco ante algo, cuando uno tiene una indignación frente a algo, cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene estupor, cuando uno tiene alegría, más que las palabras es el cuerpo el que está hablando. Pues bien, los miedos, los temores, las fobias, los ascos, las indignidades o el ámbito de indignación que uno tiene no nace con ellos. Si ustedes se fijan en un bebé, los bebés no sonríen. Los bebés aprenden a sonreír socialmente. Uno les enseña a sonreír. Y el conjunto de su manera de reaccionar corporalmente ante el mundo es un proceso que se va dando gradualmente desde los momentos más primarios de la formación de las personas. También que cuando somos adultos nos podemos sentir asco, miedo, temor, rechazo, repulsión, no verbalmente, corporalmente. Es el cuerpo el que reacciona antes de que nuestra razón, antes de que nuestra mente haya reflexionado sobre el porqué de esa reacción. El rubor. ¿Quién controla el rubor? No podemos controlar. Puede ser ante la persona de la que estamos enamorados, ante la autoridad superior que nos ha hecho quedar mal o nos ha hecho quedar bien. Son un conjunto de saberes interiorizados desde edad temprana que van sedimentando en las personas una ubicación en el mundo, una actitud en el mundo y una forma de organizar corporalmente, no reflexivamente, el mundo que recibimos y nuestra jerarquía en ese mundo. El estudio del sentido común tiene muchos estudiosos. Hay un autor argentino, José Nun, que ha escrito un hermoso texto de una historia del sentido común desde la filosofía griega hasta nuestros días. Yo me voy a quedar con 2 autores de quienes extracto algunas frases. Me quedo inicialmente con Gramsci, que en sus cuadernos de la cárcel vuelve y una vez y otra vez y de una manera y de otra manera y de otra manera sobre el sentido común, que se vuelve como una especie de obsesión para entender lo que él llama esta filosofía de las multitudes.
y me quedo con Bourdieu. En Gramsci uno puede rastrear este concepto de sentido común, sentimientos y creencias populares, sentimientos y creencias populares, hábitos y prejuicios, concepción dispersa del mundo. Él habla como la filosofía sedimenta retazos de saberes en la sociedad a lo largo de los años, las décadas y los siglos. Ideología popular le llaman otras veces, nociones del lenguaje y su última definición de filosofía de las multitudes. Bourdieu, por su lado, trabaja no como sentido común, sino como sentido práctico, mirada corpórea del mundo, esquemas motores y automatismos corporales. Eso le va a llamar la exis corporal. Espontaneidad sin conciencia, necesidad social hecha naturaleza. A partir de estas categorías, mezclando arbitrariamente, propongo que definamos sentido común o sentido práctico o espontaneidad del cuerpo al conjunto compartido de criterios, razones lógicas, juicios y prejuicios absolutamente evidentes y que no necesitan filtro reflexivo con los cuales las personas absorben el mundo, se ubican en el mundo, juzgan el mundo y actúan inmediatamente en el mundo. Sentido común no es un reflejo de la realidad del mundo en uno. Es una manera de ubicarse en el mundo, de entender el orden lógico del mundo, de juzgar el mundo y de actuar en el mundo. Es pues la gramática profunda de los actos de la vida cotidiana, la lógica de todo lo que hacemos, aceptamos, valoramos o buscamos sin preguntarnos el por qué lo hacemos, pero que nos damos cuenta instantáneamente cuando alguien no lo hace de manera sobreentendida que debería hacerlo. Son momentos de espontáneo conocimiento, selección y acción. Son construcciones sociales tempranas y primordiales con las que las personas se ubican en el mundo desde que nacen y que con el tiempo se naturalizan por la vía de la repetición, la costumbre, la experiencia sedimentada y los efectos del lenguaje. Nuevamente, mi hija es mi objeto de estudio, aparte de que es mi amor preferido. Claro, el sentarse, el calcular el peso del cuerpo para apalancar. Eso uno lo hace espontáneamente. La habilidad para sentarse, la habilidad para pararse, la habilidad para agarrar los objetos, para calcular el peso de los objetos que pueden ser sostenidos con una o dos manos. Eso que uno lo hace espontáneamente en un niño no es espontáneo. Yo he visto cómo mi hija ha tardado meses en poder usar y erguir el cuerpo, mover los pies, cayéndose, volviéndose a parar, cayéndose, volviéndose a parar, cayéndose, volviéndose a parar, quedándose estable. Usar la mano para obtener algo. Primero jalando y apuntando mal, agarrando cosas que pesan más de lo que ella puede agarrar, calculando el peso necesario. Eso hoy que hacemos nosotros de manera espontánea no es espontáneo. Es algo que lo hemos aprendido desde que nacemos y que se van naturalizando por la vía de la repetición, la prueba, el error, la repetición, la costumbre y la experiencia. Eso que lo hacemos con un objeto, lo hacemos con una institución, lo hacemos con una jerarquía, lo hacemos con un contenido, lo hacemos con unas relaciones de fuerza, lo hacemos con unas relaciones de poder. Esto que es un hecho físico, corporal del niño, también lo está haciendo en los hechos simbólicos del mundo.
Y en esos hechos simbólicos del mundo también se están interiorizando la estructura lógica y jerarquizada del mundo. Porque si no lo hace, su mundo va a chocar con el mundo objetivo. La posibilidad de acople del mundo subjetivo con el mundo objetivo va a radicar en la posibilidad de las determinaciones de tu subjetividad y de tus elecciones subjetivas en el marco estrecho que te definen y te imponen las relaciones objetivas y jerarquizadas del mundo. Se trata pues de modos axiomáticos de recepción y acción en el mundo que rodean a las personas y que les hacen partícipes de un sentido socialmente compartido de la realidad inmediata. Y cuando una persona no logra en ciertos aspectos de la vida garantizar este acople, lo calificamos por lo general de loco, de desubicado, de una persona que no tiene tino, porque permanentemente nuestra relación intersubjetiva está poniendo a prueba la eficacia de los modos de acople lógico de tu subjetividad con el funcionamiento lógico de la objetividad dominante. Si se fijan ustedes, en cierta manera estoy dándole vueltas, pero yendo un poquito más, usando la filosofía del lenguaje, a lo que Gramsci llamaba el liderazgo intelectual y moral. Cuando estudiaba el concepto de hegemonía. Se trata de un conjunto de maneras de percibir el mundo, de organizar el mundo, de representar el mundo, de actuar ante el mundo, que ordenan la correspondencia entre relaciones de dominación, estructuras de dominación y estructuras de representación y estructuras mentales de las personas. Si entonces a esto que estamos llamando sentido común de una manera amplia, arbitraria, jalando el concepto de Gramsci más allá de lo que está en sus cuadernos, es una manera subjetiva y evidente de interiorizar el mundo objetivo. Y si ese mundo objetivo está marcado por jerarquías, por relaciones de dominación, está claro entonces que habrá varios sentidos comunes, correspondientes a esas varias condiciones objetivas de clase y de género. Si las personas capturan, absorben y actúan un determinado mundo objetivo como clase subalterna, está claro que mi sentido común como clase subalterna no es igual a mi sentido común como clase dominante. Vean nomás en su disposición corporal. Vean una persona que tiene poder, la prestancia con la que se para en un escenario, la seguridad para dirigirse a las personas. Y coloquen en el mismo escenario a un hombre, una mujer, trabajador, un albañil. Seguro que su disposición del cuerpo es distinto. Está a la defensiva. Su cuerpo se pone a la defensiva. Y así como su cuerpo está a la defensiva, su manera de ubicarse en un mundo que no le corresponde lo lleva a actuar desacoplado del orden lógico, normal y naturalizado de ese mundo objetivo. Lo mismo puede pasar cuando va una persona de las clases dominantes a un barrio popular. No encaja, por mucho que el camarógrafo enfoque el perfil más simpático del candidato, no acopla, no entra. Pues eso significa de que hay tantos sentidos comunes como clases o conglomerados socialmente definidos existen en una sociedad. Sin embargo, hay un sentido común dominante.
Si bien hay varios sentidos comunes, hay un sentido común dominante que es el que ordena la jerarquía, las dominaciones, las preeminencias de los sentidos comunes, de unos sentidos comunes sobre otros, en correspondencia a la preeminencia de la condición objetiva de clase de unos respecto a la condición objetiva de clase de otros. Hay una especie de isoformismo entre sentido común y estructura general del sentido común dominante. El siguiente dibujito refleja un poco esto. Pase, por favor. Hay varios sentidos comunes, pero hay un sentido común dominante que es fundamentalmente dirigido por el sentido común de la clase dominante, pero no es la totalidad del sentido común dominante el sentido común de la clase dominante. Hay ámbitos del sentido común de la clase dominante que no necesitan ser parte del sentido común dominante. Y buena parte de todo este sentido común dominante está vinculado a la clase dominante, pero también a los sedimentos heredados de antiguos sentidos comunes dominantes. Para ordenar lo que les vengo comentando, propongo hacer una clasificación de los componentes del sentido común dominante. Preceptos lógicos, en general del sentido común. Todo sentido común tiene un conjunto de preceptos lógicos, un conjunto de preceptos morales, un conjunto de preceptos instrumentales y un conjunto de preceptos procedimentales. Los preceptos lógicos serían, en general, el modo de recibir y estar en el mundo. Los preceptos morales, el conocimiento emotivo del mundo. Los preceptos procedimentales, los algoritmos de la vida social. Y los preceptos instrumentales, la acción dirigida a fines, en el sentido weberiano. Desarrollemos un poco los preceptos lógicos. Hemos de llamar preceptos lógicos al modo de conocer el mundo, al modo de ubicarse y de nombrar y organizar el mundo inmediato. Son pues el conjunto de conocimientos prácticos sobre el significado de las cosas, sobre el funcionamiento de las cosas en el mundo inmediato y sobre el comportamiento esperado de las cosas y de las personas, y en parte es la estructura del lenguaje mediante el cual se representa, se nombra, se significa y se crea una forma de vida. Es también la estructura evidente del funcionamiento del mundo que rodea a las personas y que no requieren filtro ni reflexión previa sobre por qué funcionan así. Es el sistema educativo, las reglas de la economía cotidiana y de la propiedad, las normas de urbanidad, los esquemas de la legalidad prevaleciente, los espacios de libre albedrío y los monopolios estatales, el mundo de los derechos cotidianos y la totalidad de las instituciones en las que están expresadas el lenguaje de la vida social. Los preceptos morales, modo de juzgar y experimentar emotivamente el mundo. Los preceptos instrumentales son la aplicación de la naturaleza predictiva del pensamiento humano dirigida a la elección de medios para obtener determinados fines en los ámbitos de la vida. Si se prefiere, es la comprensión práctica y naturalizada de las reglas de las apuestas sociales en el ámbito académico, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito mediático, en el ámbito social, en el ámbito familiar. En tanto que los preceptos procedimentales son los modos de actuar inmediato en el mundo cotidiano. Son la capacidad de construir concatenaciones discursivas, eslabonamientos simbólicos y articulaciones de acciones prácticas en el tiempo con el objeto de generar un resultado deseado, una respuesta o una nueva representación en el mundo. Las personas que trabajan la filosofía del lenguaje
le llaman a esto las reglas regulativas y las reglas constitutivas. Las reglas regulativas, el conjunto de protocolos previos a la acción. Las reglas constitutivas, la operativización propia de la acción. Con estas 4 definiciones del sentido común que me permiten abarcar distintos ámbitos de la manera de construir al ser humano, pasamos a este siguiente cuadrito. Una parte del sentido común es la manera en que el ser humano, cada uno de nosotros, desde que nacemos, absorbemos jerárquica, organizada y lógicamente el mundo. Absorbemos el orden social y se vuelve cuerpo. Absorbemos el orden lógico y se vuelve cuerpo. Absorbemos los procedimientos y se vuelven saberes natos. Absorbemos el orden moral y se vuelven maneras de juzgar el mundo. Y absorbemos un conjunto de razones prácticas que nos permiten que lo que hagamos corresponda a lo que otros esperan que hagamos. Y no seamos unos locos o unas personas fuera de foco. Pero esa es solamente una parte del sentido común. Un segundo elemento del sentido común es el momento de la acción. Es también la manera en que actuamos ante el orden social en correspondencia a lo que el orden social me pide que actúe. Actuamos lógicamente frente al mundo en correspondencia a la lógica del mundo que me ha formado. Actuamos procedimental e instrumentalmente frente al mundo en correspondencia al conjunto limitado de posibilidades que mi mundo objetivo dominado me habilita en correspondencia al mundo objetivo que me ha determinado. Y por supuesto siempre hay un espacio, falta ahí un dibujito, ese. Hay un espacio de libertad, hay un espacio de creatividad, hay un espacio de improvisación. No somos un reflejo. El conjunto de saberes y órdenes nos da la posibilidad de acción no limitada, sino abierto para improvisar, para crear, para innovar, porque siempre va a haber un ámbito de la realidad que no hemos vivido, que no hemos experimentado y frente al cual, con las herramientas de mi orden lógico interiorizado y de mis herramientas habilitadas, me siento predispuesto y capaz para poder actuar. Permanentemente estamos improvisando, permanentemente estamos innovando y creando, porque no se trata de un orden lógico cerrado, es un orden lógico abierto. En ese sentido, el mundo social hecho espontaneidad del cuerpo, más el conocimiento espontáneo del cuerpo actuante adecuadamente ante el mundo, eso vamos a denominar el sentido común. Ustedes se fijan, es una definición diferente a la gramsciana, aunque gatillada a partir de la gramsciana, pero que nos permite incorporar otro conjunto de reflexiones de la sociología y de la filosofía del lenguaje de los últimos años. He hecho un esquemita para representar con estas ideas cómo funciona normalmente el mundo. Normalmente el mundo funciona de esta manera: preceptos lógicos conservadores del orden, preceptos morales conservadores del orden, preceptos procedimentales conservadores del orden dominante, preceptos instrumentales preservadores del orden dominante. Al interior de ellos, como hemos dicho, que hay que el sentido común ubica a las personas en el conocimiento y la percepción de su condición objetiva y de sus posibilidades subjetivas, determinadas por esa
condición objetiva, como las condiciones objetivas son también objetos de lucha para acceder a mejores salarios, para acceder a mejor representación, para acceder a mayor poder, para acceder a mayores derechos, aún el sentido común tiene un ámbito de lucha interior. La preservación es dominante, pero al interior de esa preservación hay ámbitos de lucha. Así como en las condiciones objetivas de la familia, de la fábrica, de la universidad, de la sociedad, de la política, hay un principio dominante de preservación, pero al interior de él hay principios de lucha por desplazar a una rectora, por ocupar su cátedra, por mejorar el salario en la fábrica, por cambiar el gobierno, por transformar la economía. Hay la dominación y hay la lucha y la resistencia, como dominada, pero resistencia. Igualmente, en el ámbito del sentido común, está el precepto de conservación o el principio de conservación y un principio dominado, subordinado de transformación. Entonces, por lo general, la sociedad se representa así. Hay un acople de las clases subalternas al orden dominante, cohesionado y garantizado por esta manera de estructurar el orden reticular de la vida cotidiana. Y entonces los principios de conservación son dominantes, predominantes y más fuertes que los principios, los azulitos que van hacia allá, de transformación. Y este es el orden dominante y esto es lo que garantiza la adhesión inmediata, espontánea, entre comillas, de la sociedad al orden social. Pero hay momentos excepcionales de la sociedad en que esto se quiebra, parcialmente. Son los momentos que llamamos revolucionarios. Son los momentos de insurgencia social, que son excepcionalidades en la vida de los pueblos, pero excepcionalidades obligatorias, que tarde o temprano se dan, por acá, por allá. La manera en cómo estallan las insurgencias colectivas es objeto de la sociología de los movimientos sociales. Y está claro de que no hay un algoritmo de la insurgencia social, no hay un modelo de la sublevación, no hay un conjunto de pasos lógicos para que la gente se subleve. Suelen suceder de las maneras más inesperadas. El mismo Lenin, el gran teórico de la revolución, un mes antes de la revolución rusa, pensaba que se iba a morir sin ver ninguna revolución. Y al mes siguiente se choca contra una revolución y se involucra en ella. No hay una manera de saber cuándo habrá una revolución, una insurgencia, una rebelión. Algunos de los elementos que ayudan a explicar las insurgencias son frustración colectiva activa, estudiada por los norteamericanos, los sociólogos de los movimientos sociales, quiebre de las tolerancias morales, estudiadas por Thompson y los historiadores ingleses, riesgos de muerte colectiva, que lo introdujo Sartre en sus reflexiones sobre las sublevaciones, crisis de legitimidad, inflación de expectativas colectivas, resquebrajamiento de certidumbre de vida o de futuro, acumulación explosiva de agravios hacia los humildes, abrupta contracción de satisfactores materiales, riesgo de caída, de desclasamiento social de los sectores subalternos, desposesión de recursos o de reconocimientos. Esto trabajado por Honneth, ¿no?, en la lucha por el reconocimiento. En fin, desde las ciencias sociales y políticas, de distintas maneras se ha estudiado la combinación de unas o de una sola, o incluso podrá ser que otras cosas expliquen de por qué la gente se rebela. Sin embargo, más pronto que tarde o más tarde que pronto se rebelan. ¿Qué pasa cuando la gente se rebela?
son momentos de agravios, pérdida o riesgo que desencadenan procesos de creciente agregación social, de movilización y formación de identidad en la acción. Es decir, son momentos de ruptura, parálisis o debilitamiento de algunos de los componentes del sentido común dominante. Su crecimiento, el crecimiento de la rebelión, dependerá de la capacidad política, consciente, reflexiva, de crear narrativas que articulen cada vez más sectores y articulen prácticamente esos sectores, de las fisuras del grupo oponente, de las fisuras de su narrativa, de la narrativa dominante, de los errores que ellos puedan cometer a partir de la acción de los subalternos, que promuevan más rupturas de otros aspectos del sentido común. Cuando uno estudia la Revolución Rusa comienza con la consigna de paz, pan. No comienza con la Revolución Socialista. Pan, tierra. ¿Cómo del pan pasas a la toma de los centros laborales? ¿O de la tierra pasas a formas de asociatividad? No es que está definido en un plan. Depende de los errores que cometan los otros, de las reacciones que cometan los otros, de la capacidad de agregar mayor fuerza movilizadora y de que la gente vaya encontrando en la experiencia propia los mecanismos para romper las tolerancias morales, para habilitar nuevas posibilidades de vida que por lo general son limitadas a partir de la fuerza y el poder de las estructuras dominantes. Hay dominación porque las estructuras de dominación crean caminos de acción limitados y hacen que la gente crea y desee ese camino de acción limitado, creyendo lo que los otros creen. Cuando ese mecanismo se rompe, se abren las alternativas. Es como una especie de epifanía colectiva, en que algo que antes no lo veías, se abre. Algo que antes no lo podías creer ni visibilizar, hoy se visibiliza. Es una especie de revelación, en el sentido religioso, de iluminación, que permite que las personas puedan ver otras posibles rutas de acción de su comportamiento y de sus posibilidades. En ese momento se está quebrando el orden lógico del sentido común. En ese momento se está quebrando el orden moral dominante del sentido común. Y eso es justamente lo que va a pasar en el cuadrito siguiente. Siguiente. El cuadrito, este es el cuadrito. Esos rayitos, y cayó como rayo sobre Satán, dice la Biblia, es eso. En los momentos de quiebre, punto de bifurcación, pedazos del sentido común, no todo el sentido común, se quiebran, se dislocan, se debilitan. Y en ese momento deja de haber una correspondencia entre estructuras de dominación y estructuras mentales de acción. Y entonces ahí irrumpe la posibilidad de tipos de acción colectiva. Más radicales, mayores procesos de transformación; menos radicales, procesos más gradualistas o reformistas o progresistas de transformación social. En un momento revolucionario, entonces, tenemos que el principio de asociatividad, el principio de solidaridad, el principio de universalidad, catarsis, le decía Gramsci a estos momentos, principio de autodeterminación, principio de esperanza, tienden a jalar el sentido común desde el lado progresista de la historia.
pero no desaparecen el sentido común dominante, no desaparecen las estructuras del viejo sentido común, sino que son rebasadas temporalmente, son debilitadas temporalmente, son suplantadas o reconvertidas en aspectos temporalmente, pero la lucha sigue. Si esto es verdad, si esta manera de organizar las ideas es correcta, la lucha por la hegemonía es pues una manera o requiere desmontar la red de saberes mundanos, de consensos, de expectativas sobre el orden del mundo que está presente en las clases subalternas. Es un proceso de desmontamiento de las tolerancias morales hacia los actos, las acciones y las propuestas que hacen las clases dominantes. Es un acto de desmontar los conformismos hacia las limitaciones objetivas dominantes que hacen que uno desee lo que otros quieren que uno desee. Es decir, una lucha hegemónica es fundamentalmente la lucha por un nuevo sentido común, que no es solamente un tema, y hemos criticado al inicio, de pedagogía, de lectura. Es mucho más que la lectura. Tiene que ver con la lectura, tiene que ver con los discursos, tiene que ver con las narrativas, pero también tiene que ver con una infinidad de procesos capilares, reticulares, de lo que Gramsci llamaba la expansión molecular del Estado. Es una categoría que a mí me ha fascinado. La expansión molecular del Estado en la sociedad civil, que tiene que ver cómo interiorizamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo el orden lógico del mundo. Sin embargo, hay también, y de hecho se está dando, la posibilidad de procesos restauradores. Nunca el viejo sentido común desaparece. Puede ser afectado, puede ser debilitado, puede ser temporalmente neutralizado en alguno de sus aspectos, pero habrá otros aspectos que seguirán vigentes. Lo podemos notar fácilmente en el mundo laboral, en los momentos de mayor insurgencia popular, cuando están planteando la pelea contra la patronal en torno a no solamente el salario, sino los derechos y también la propiedad, como al interior del mundo laboral aún persisten las relaciones jerarquizadas entre obreros varones y obreros mujeres, por ejemplo, o obreros de la ciudad respecto a obreros del campo. Aún en los momentos de catarsis colectiva, la persistencia de sedimentos de un viejo sentido común sedimentado por décadas o por siglos en torno a las otro tipo de jerarquías. En segundo lugar, puede haber un momento restaurador si también las clases altas y medias que han sido desplazadas de los privilegios, de las oportunidades, pero que no han desaparecido, van reconstituyendo deliberadamente el viejo sentido común. Si a ello se suma que hay una parálisis redistributiva y un retroceso en la construcción del nuevo sentido común, la parálisis redistributiva tiende a generar una especie de pánico social de las clases subalternas que van ascendiendo socialmente y que ven el riesgo de que ese ascenso se paralice y nuevamente vuelvan a caer en el precipicio de la mayor subalternidad. Cuando se da eso, más clases medias y altas desplazadas, pero que reconstituyen el viejo sentido común, más que el viejo sentido común nunca desaparece,
puede darse un renacimiento no solamente del viejo sentido común, sino del rescate arqueológico de viejos sedimentos ultraconservadores del sentido común. Yo creo que el caso de Europa es un poco así. Clases medias afectadas, el modelo socialdemócrata entrando en crisis, riesgo de posibilidad de que las clases medias amplias caigan en el ámbito de clases pobres o semipobres, pérdida de oportunidades, resurgimiento de lo que algunos llaman ahora el postfascismo en algunos de los países europeos, que están hablando de que las capas arcaicas del sentido común de hace décadas o siglos nunca mueren del todo. Pueden ser resucitadas, revitalizadas en un nuevo contexto, en un nuevo acople, como una especie de reacción frente a los avances de sectores sociales. Creo que era Benjamin que decía, ¿no?, que detrás de cada fascismo está la huella de una revolución fallida. Algo así, si no me equivoco. Entonces tenemos el cuadro de los momentos restauradores. Es nuevamente las fuerzas de la conservación redobladas, reforzadas por sedimentos arcaicos que se revitalizan, y las débiles fuerzas de la transformación que estaban emergiendo son cortadas, son paralizadas, y tenemos un proceso de retroceso general de la sociedad hacia posiciones más conservadoras. Es decir, nunca hay un proceso hegemónico definitivo. Siempre está el riesgo de la restauración. Y por lo general toda restauración es ultraconservadora. El sentido común, entonces, es esta manera definida, como hemos definido, más amplia, es una parte constitutiva de la realidad social, que nunca va a desaparecer. Nunca nos vamos a poder convertir en científicos. Siempre va a haber ámbitos de juicios y de prejuicios no reflexivos. Siempre van a estar ahí. La clave es que esos juicios y prejuicios no reflexivos tengan un sedimento de proyectos filosóficos, de narrativas discursivas, de conocimientos generalizados, con un orden más lógico, menos conservador, más asociativo, menos individualista, más autodeterminativo y menos especulativo. Eso podrá suceder, pero que siempre habrá, es parte constitutiva del ser humano y de la forma de organización de nuestro cerebro, siempre hay un sentido común. Lo que puede cambiar entonces es el sentido común, el contenido del sentido común. Y en ese sentido, las luchas políticas de hegemonía son fundamentalmente luchas por el monopolio de la conducción y la dirección del sentido común dominante. Un proceso revolucionario es duradero si es capaz de transformar expansivamente el sentido común. Si el sentido común transformador se detiene, es altamente probable que dé paso inmediatamente a una contraofensiva del viejo sentido común y de sedimentos arcaicos de antiguos sentidos comunes que se sobrepongan al sentido común progresista que va ocupando determinados espacios del orden lógico, moral, procedimental o instrumental de las cosas. Aquí quiero cerrar con una paradoja gramsciana de la hegemonía. Les leo dos frases de Gramsci. Dice, por una parte, la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominio y como dirección intelectual y moral, sentido común.
Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que tiende a liquidar o a someter incluso con la fuerza armada, la coerción, y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede e incluso debe ser dirigente aún antes de la conquista del poder gubernamental. Esta es una de las condiciones principales para la misma conquista del poder. Después, cuando ejerce el poder, y aunque lo tenga fuertemente en el puño, se vuelve dominante, pero debe seguir siendo también dirigente. Me quedo con la siguiente frase. Un grupo social puede o incluso debe ser dirigente, intelectual y moralmente, aún antes de la conquista del poder, nos dice Gramsci por una parte. Nos dice en el cuaderno 10. Y en el cuaderno 19 nos dice otra cosa que parece contradictoria. Entre la estructura económica y el Estado, con su legislación y su coerción, está la sociedad civil. Y esta debe ser radicalmente transformada en concreto, y no solo sobre el papel de la ley y de los libros de los científicos. El Estado es el instrumento para adecuar la sociedad civil a la estructura económica, pero es preciso que el Estado quiera hacerlo. Esto es, que quienes guían el Estado sean los representantes del cambio producido en la estructura económica. Esperar que por vía de la propaganda, esto subrayo, esperar que por vía de la propaganda y de la persuasión la sociedad civil se adecúe a la nueva estructura, que el viejo Homo economicus desaparezca sin ser sepultado con todos los honores que merece, es una nueva forma de retórica económica, una nueva forma de moralismo económico. Nos dice Gramsci, para la toma del poder tienes que ser previamente liderizar política y moralmente. Es decir, tienes que haber hecho una transformación molecular del sentido común. Pero nos dice, por otra parte, la transformación de la sociedad civil requiere previamente el control del aparato de Estado. Entonces, por una parte nos está diciendo, si quieres tomar el poder, cambia el orden lógico de la sociedad civil. Pero luego, si quieres cambiar el orden lógico de la sociedad civil, primero toma el Estado. Es una paradoja. Gramsci escribía una cosa y otra cosa, no. La clave, y con esto quiero cerrar, es el concepto de hegemonía. La hegemonía es justamente la capacidad concreta en cada momento concreto, en cada sociedad concreta, de la combinación de uno con el otro. ¿En qué medida construyes nuevo orden lógico del mundo? ¿En qué medida luchas por el poder de Estado? Esta es una forma de ir creando poder de Estado, pero difuso, reticular. Pero no abandones la lucha por el poder material del Estado. Y en la medida en que luchas por el poder del Estado, no abandones simultáneamente la lucha por la transformación del orden reticular, de la irradiación molecular del Estado. Es el uno y el otro, es una paradoja aparente. Y es en esta paradoja aparente donde radica la posibilidad de la transformación de una sociedad. Quiero cerrar con una nueva cita de Gramsci que me parece pertinente ahorita. La tengo en mi celular, no hay. Esa no, esa está muy malvada. Sácala, por favor. Se las leo igual, la que he sacado. Sí, tenía un poco de preocupación de que me critiquen. Pero se las voy a leer. Está bonita, pero no es de Gramsci. Me la he fotocopiado de
de Perry Anderson en su último libro sobre la hegemonía en Gramsci. Pásela, la última. Se las leo. Es el historiador griego Diodoro Sículo. La cita Perry Anderson en La palabra H, Periprecias de la hegemonía. Es un libro que recién lo han editado. Quienes desean alcanzar la hegemonía, dice Diodoro Sículo, la adquieren con valor e inteligencia. La aumentan con moderación y benevolencia. Y la mantienen con temor y terror paralizante. Es muy terrible. Sí, maquiavélica. Cierro con esta. Este sí es de Gramsci. Estoy convencido de que incluso cuando todo está o parece perdido, hay que volver a trabajar tranquilamente, volviendo a empezar por el principio. Carta de Gramsci a su hermano. Muchísimas gracias. Creo que lo aprobamos como profesor honorario, ¿no? Su primera clase. Y como hablaba de Gramsci, te vamos a regalar esto que es el símbolo de este congreso. Que antes estaba, yo pensé que te traían uno con la cara de Gramsci, pero lo hemos sacado porque como estamos homenajeando a Perón, pero en la otra que te vamos a conseguir estaba Gramsci. Esta para que la uses. Eso lo dijo Gramsci. Todos los hombres son filósofos. Dijo Gramsci también. Todos los hombres son filósofos. Pero ahora que estamos todos y todas, ¿no? En la misma situación, filosofamos todos. Pero además, les voy a decir que Gramsci sacó esa frase de Benedetto Croce. Así que esta discusión que tenemos, cuando yo le dije ya a Álvaro, cuando pasaban y decían que era científico esta dificultad de cómo transformar el mundo, y Croce dijo, es la pasión, no es un método científico. Y con esa pasión seguimos. Como cierre de la conferencia magistral, queremos homenajear al pueblo boliviano que se solidarizó y que acompañó a la República Argentina en su causa histórica e indeclinable de recuperación de las Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982 se inicia una gesta que conmovió a nuestro país y a todos los hermanos de la patria grande. En las cruciales horas, 25.000 ciudadanos bolivianos se ofrecieron como voluntarios ante la Embajada Argentina en La Paz. Su solidaridad y coraje dieron cuenta de la conciencia anticolonial de los sudamericanos y de la fraterna hermandad continental. A 37 años de aquella gesta histórica, valga este humilde acto como un gesto de agradecimiento eterno a todo su pueblo, en representación de los familiares de caídos y veteranos de Guerra de Malvinas y de los familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan. Invitamos a subir al estrado a la señora Delmira Hasenclever de Cao, madre del maestro soldado Julián Rubén Cao, héroe de Malvinas, y al doctor Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra, tripulante del submarino Ara San Juan. Ambos le harán entrega al señor vicepresidente la obra Homenaje a las Islas Malvinas, realizada por el artista plástico Leo Vinci.
También se encuentra presente el veterano de guerra de Malvinas, César Trejo, actual coordinador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, nuestra casa de altos estudios. De esta manera damos por cerrada esta conferencia que llevó adelante y a cabo el señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Les agradecemos a todos y todas su presencia. Y por supuesto nos complace estar aquí recibiéndolos a todos ustedes en el marco del Congreso Nacional de Filosofía 2019.